Shalom, shalom, amada familia. EMC Shalom Internacional les da la bienvenida a este nuevo encuentro con la Torá. Esta semana iniciamos el estudio de la Parashá Toldot, plural de la palabra Toldá, que significa historia, generación, descendiente, memoria o crónica. Hoy estudiaremos la primera aliyá en el libro de Bereshit, Génesis en español, capítulo 25, versículo 19 al capítulo 26, versículo 5. Antes de iniciar este precioso estudio, haremos la bendición por la lectura de la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten a Torá. Amén. Iniciamos en el capítulo 25, versículos del 19 al 21. Aquí está la historia de Isaac, el hijo de Abraham. Abraham procreó a Isaac. Isaac tenía 40 años cuando tomó como mujer a Rivka, la hija de Betuel el arameo de Padam Aram, hermana de Labán el arameo. Isaac rogó a Yahvé en favor de su mujer porque era estéril. Y Yahvé respondió su ruego y su mujer Rivka concibió. Observa el doctor Ketrel Blad acerca de este pasaje. Muchas de las mujeres hebreas han sido estériles. Sara, Rivka, Rachel y Hana, la madre del profeta Shmuel. Abraham y Sara tuvieron que esperar más de 70 años para ver respuesta a sus oraciones. Isaac y Rivka tuvieron que esperar 20 años antes de tener hijos. Rachel tenía que esperar 14 años antes de tener hijos y Hana fue estéril durante 19 años según el Midrash. Está escrito que Isaac tenía 60 años cuando su esposa dio a luz a Esaf y a Jacob. Eso lo encontramos en Bereshit capítulo 25, versículo 26. Luego salió su hermano agarrado del talón de Esaf, así que lo llamaron Jacob, el agarratalón. Isaac tenía 60 años cuando nacieron ellos. Eso significa que Isaac tuvo que orar durante 20 largos años. Hubo 20 años de espera para ver el cumplimiento de la promesa, la descendencia de Abraham empezar a multiplicarse. El camino con el Eterno no es un camino fácil, es un camino de fe, de emuná, el cual está lleno de circunstancias y motivos que nos quieren hacer desistir. En este caminar aprendemos entre muchas cosas, primero, a confiar en el Eterno para poder superar todas esas situaciones y circunstancias adversas para poder ver cambios radicales en nuestras vidas. Segundo, que esa confianza crezca tanto como la de Abraham y la de Isaac para entender y comprender que la solución de cada problema o situación era humanamente imposible resolver. Es interesante ver las palabras del Eterno a Moshe en Shemot, Éxodo capítulo 6, versículo 3, donde dice: yo me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como El Shaddai. No me hice conocer a ellos por mi nombre, Yud Hei Vav Hei, Yahvé. Aquí nos está dando una clara impresión de la multiforme gracia de Yahvé, al hacer este tipo de referencias y al manifestar aparte de su carácter detrás de su nombre, el Shaddai, el todo suficiente o el todopoderoso. Solo al entender e interiorizar esta verdad en nuestro ser, logramos ingresar a los niveles espirituales en los que la provisión a todas nuestras necesidades está a nuestro alcance. No es coincidencia que en las escrituras las grandes mujeres fueran estériles. Es conocido que Yahvé es el único que puede dar vida y todas las criaturas que llegan a este mundo, los bebés, vienen únicamente por voluntad divina. Los hijos son un regalo de Yahvé. Veamos lo que dice el Teilim, Salmo capítulo 127, versículos 3 al 5. Los hijos son la provisión de Yahvé, el fruto del vientre, su recompensa. Como flechas en las manos de un guerrero son los hijos nacidos en la juventud. Feliz el hombre que llena su aljaba de ellos. No serán avergonzados cuando contiendan con el enemigo en la puerta. El caso de la esterilidad ha llamado nuestra atención al verla establecida en las mujeres de mayor rango espiritual en la escritura, debido al trascendental valor que ellas poseían en el desarrollo del plan bíblico. Las palabras estéril y esterilidad presentan la misma raíz de la palabra esterilizado. Podemos discernir de esto algo muy especial.
Entendiendo que existen vientres que el mismo Yahvé ha guardado en esterilidad estratégicamente para incubar esa nueva vida que Él nos da, como el objetivo de capacitarnos para transformar una generación. Job en español capítulo 1 versículo 21 dice, Él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaré allá. Yahvé dio y Yahvé quitó. Bendito sea el nombre de Yahvé. Pasamos al versículo 22. Pero los niños combatían en su vientre y ella dijo, si es así, ¿para qué existo? Ella fue a inquirir a Yahvé. La palabra hebrea que ha sido traducida como luchaban es ratzatz, del Strong número 7533, que significa agraviar, cascar, desmayar, frágil, luchar, magullar, opresión, oprimir, quebrantar, quebrar o romper. Esta palabra tiene una raíz común de la palabra ratzá, del Strong número 7519, que significa correr o también deleitarse en correr. Los sabios interpretan esto como que los niños estaban luchando dentro del vientre de la madre para salir corriendo. Dice el Midrash, cuando Rivka pasaba por un lugar donde se estudiaba la Torá, Jacob corría dentro de ella agitándose para salir. Pero cuando pasaba al lado de una casa de idolatría, Esaf se agitaba para salir. Concluye el Dr. Ketrelblad. Los dolores de ella eran tan fuertes que se preguntaba para qué oraba pidiendo un hijo. Si hubiera sabido que el embarazo iba a ser tan difícil, no hubiera orado. ¿Por qué ella fue la única mujer que sentía estas cosas durante el embarazo? Al final tomó la decisión de ir a preguntar al Eterno, ¿a dónde fue? Según el Midrash, incluyendo el libro de Yashar, fue a la tierra de Morá y consultó en la casa de Shem y Eber. Ellos le dieron una respuesta divina. El Midrash cuenta que Rivka había sido destinada para dar a luz las 12 tribus de Israel, pero por sus constantes quejas durante su embarazo, perdió ese privilegio y fue dado a las 4 esposas de Jacob. Pasamos al versículo 23. Y Yahvé le contestó, 2 naciones hay en tu vientre, 2 pueblos separados saldrán de tu cuerpo, un pueblo será más poderoso que el otro y el mayor servirá al menor. Esta lucha estaba dada por el hecho de que eran 2 naciones las cuales jugarían un papel muy importante en la historia. Jacob es el padre de Israel y Esaf es el padre de Edom y del Imperio Romano. La rivalidad de estas 2 naciones está dada porque tendrían ideologías diferentes, hasta el punto de ser irreconciliables. Debemos entender que, desde el vientre, el Eterno ya había determinado direcciones diferentes para los 2. ¿Cómo poder reconciliar lo que Yahvé mismo ha establecido diferente? Solo nos queda, a través del reconocimiento de todo el plan bíblico, identificar los poderosos propósitos del Eterno detrás de cada una de sus decisiones. Versículo 25. El primero salió rojo, todo como un manto velloso, así que lo llamaron Esaf, que significa velludo. En el Humash comenta Rashi, el primero salió robicundo, su tez era rojiza y era igual de velludo que una prenda de lana. Lo rojizo de su piel presagiaba su carácter sanguinario. Comentario tomado del libro de Bereshit, capítulo 25, versículo 25, Humash, página 134. Versículo 26. Luego salió su hermano agarrado del talón de Esaf, así que lo llamaron Jacob, que significa agarratalón. Isaac tenía 60 años cuando nacieron ellos. Afirma Rashi, cita el Midrash que Jacob estaba justificado en intentar ser el primogénito, porque había sido concebido antes que Esaf, por lo que Jacob legítimamente también tendría que haber nacido antes. Comentario tomado del libro de Bereshit, capítulo 25, versículo 26, Humash, página 135. Versículo 27. Cuando los niños crecieron, Esaf se hizo un diestro cazador, un hombre de monte, pero Jacob era un hombre manso que se quedaba en el campamento. Había una diferencia muy marcada entre estos 2 hermanos. Uno era un diestro cazador mientras que el otro era un hombre manso.
La palabra usada para cazador en este pasaje es Sayid, del Strong número 6718, que significa cacería o también caza, tomada de esta manera: merienda, fiambre, alimento, caza, cazador, cazar, comida o provisión. Esta palabra a su vez viene de Sud, del Strong número 6679, que significa yacer al lado, en espera o acechar. Lo anterior dando la idea de que Esaf era alguien que estaba al acecho, esperando el momento oportuno para atacar. Jacob, por su parte, era manso, lo contrario de su hermano. La palabra usada para manso es tam, del Strong número 8535, que significa completo, usualmente pío, específicamente gentil, querido, íntegro, perfecto, quieto o recto. Esta a su vez viene de la raíz tamam, del Strong número 8552, que significa completar en sentido bueno o malo, acabar, el colmo, concluir, consumir, cumplir, destruir, exterminar, faltar, fenecer, fin, gastar, íntegro, perecer, perfecto o terminar. Lo que podemos entender es que Jacob era totalmente íntegro en todas las áreas de su vida. Dice el comentario del Humash: hasta que se hicieron adultos, es decir, hasta que llegaron a la edad de Bar Mitzvah, ambos eran relativamente parecidos el uno al otro, y las travesuras de Esaf podían atribuirse a su inmadurez. Pero a partir de los 13 años de edad, empezaron a manifestarse las diferencias esenciales entre ambos, cuando Esaf se volvió a la idolatría y Jacob optó por dirigirse a la sala de estudios. Esaf se transformó en un cazador, pero no solamente en el sentido literal, sino que se hizo experto en engañar a su padre, haciéndole preguntas que lo hacían parecer como una persona extremadamente santa. Por ejemplo, solía preguntarle cómo había que diezmar la sal y la paja, a pesar de que sabía perfectamente que el precepto del diezmo no aplicaba a dichos elementos. Además, se ganó el amor de su padre sirviéndole a conciencia, por ejemplo, cazando presas para ponerlas en la boca de su padre, para que Isaac pudiera comer carne fresca y sabrosa. Por su parte, Jacob era una persona de gran integridad moral, que decía lo que pensaba y que nunca se comportaba arteramente, y pasaba todo el tiempo en las tiendas de estudio de Shem y Eber. Comentario tomado del libro de Bereshit, capítulo 25, versículos 27 y 28, Humash, página 135. La definición de arteramente, adverbio modal relacionado con manera artera, significa con cautela, astucia, artimaña, triquiñuela, añagaza, sagacidad, engaño, maquiavélico, cazurrería, habilidad, hipocresía, disimulo, picardía, fullería, perfidia y refinamiento. Agrega el Dr. Ketrelblatt: otra opción sería interpretar esta palabra en relación con Génesis capítulo 4 versículo 20, donde tiene que ver con la crianza de ganado. El libro de Yashar dice que Jacob vivió en tiendas criando ganado y aprendiendo las instrucciones del Eterno y los mandamientos de su padre y su madre. Versículo 29. Una vez cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaf vino del campo hambriento. La palabra usada para hambriento es ayef, del Strong número 5888, que significa cansar, desfallecer o desmayar. Por lo que podemos entender que Esaf estaba a punto de desmayarse producto del hambre y del cansancio. Expone el Dr. Ketrelblatt: según el Talmud, era el día de la muerte de Abraham y Jacob con 15 años de edad. Estaba preparando una sopa de lentejas para consolar a su padre. Las lentejas son usadas para dar a personas que están de luto. Según el Midrash, Esaf volvió del campo agotado después de haber matado a Nimrod y 2 de sus hombres. Versículo 31. Jacob dijo: primero véndeme tu primogenitura. El título de primogénito hacía que el que lo tuviera recibiera un trato especial, es decir, el primogénito tendría más derechos y beneficios que los demás. El mayor tenía el derecho de representar a la familia y servir como sacerdote en los sacrificios. Dice el comentario del Humash:
por cuanto antes de la época del Mishkan, del tabernáculo, los primogénitos eran los que llevaban a cabo el servicio de los sacrificios. Y Jacob se dijo: ¿acaso este malvado se presentará a ofrendar los sacrificios? Ese fue el motivo por el cual hizo todo lo posible para obtener la primogenitura. Comentario tomado del libro de Bereshit, capítulo 25, versículos 29 al 34, Humash, página 135. Versículos 32 al 34. Y Esaf dijo: estoy a punto de morirme, así que ¿de qué me sirve la primogenitura? Pero Jacob dijo: júrame primero. De manera que él le juró y le vendió su primogenitura a Jacob. Y Jacob entonces le dio a Esaf pan y guiso de lentejas. Este comió y bebió, luego se levantó y se fue. Así Esaf menospreció su primogenitura. Cuando las cosas están bien, todos somos fieles a Yahvé y a su palabra. Sin embargo, en los momentos difíciles es donde se observa de qué está hecha una persona. Es en estos momentos precisamente en los que los frutos verdaderos de una persona salen a la luz. Para Jacob lo más importante era lo espiritual, puesto que su vista estaba fijada en la primogenitura y todo lo que incluía. Por el contrario, Esaf solo pensaba en lo material, en vivir el momento, tanto así que menospreció su primogenitura por un poco de comida. La palabra usada para menospreciar es basá, del Strong número 959, que significa desestimar, tener en poca estima, abatir, desechar, despreciar, menospreciar, poco o vil. Es decir, Esaf vio su primogenitura como algo despreciable, vil y desechable. Entramos al capítulo 26, versículo 2. Yahvé se le había aparecido y le había dicho: no bajes a Mizraim, quédate en la tierra que yo te señalo. Debido a la hambruna, Isaac decidió bajar a Mizraim tal como había hecho su padre. Sin embargo, Yahvé se lo impidió. La palabra usada para bajar, tanto literal como figurativamente, es Yarad, del Strong número 3381, que significa caer o descender. Es decir, que no solo significaba ir a Mizraim, a Egipto físicamente, sino que esto sería un acto de descenso espiritual, ya que Mizraim es una alegoría del mundo. Dice el comentario del Humash: cuando Isaac fue atado al altar, pasó a ser comparado con una ofrenda de elevación, un holocausto que se consume por completo sobre el altar. Así como esa ofrenda no pudo sacarse del patio del templo, Isaac tampoco podía salir del suelo sagrado de la tierra santa. Comentario tomado del libro de Bereshit, capítulo 26, versículo 2, Humash, página 137. En adición, cita el Dr. Kettelblatt: el Midrash dice que por esta razón fue consagrado de una manera especial y no podía bajar a Egipto. Esto fue una prueba de fe para Isaac. Egipto representa el sistema de este mundo. Cuando estamos en una crisis, ¿dónde buscamos nuestra ayuda? ¿En el mundo o en el Eterno, confiando en sus promesas? Isaac tenía que confiar en la promesa del Eterno para poder seguir viviendo en una tierra que no producía. Versículo 3. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo te asignaré todas estas tierras a ti y a tu linaje, en cumplimiento del juramento que le hice a tu padre Abraham. Esta es la promesa a la cual Isaac tenía que aferrarse, que sin importar lo que pasara, Yahvé supliría. El temer a las circunstancias es tener desconfianza en la palabra del Eterno. Por consiguiente, es pecado. Por eso, la Escritura nos dice en Romanos capítulo 14, versículo 23: en cambio, el que come con duda es culpable porque no actúa por convicción, y todo lo que no proviene de una convicción es pecado. Estas tierras pertenecen al linaje de Israel y a nosotros como Efraín, siendo las ovejas perdidas de la casa de Israel. Somos los herederos. Dice el comentario del Humash: Dios le aseguró a Isaac que, a pesar de la hambruna, le daría su bendición y suficientes tierras de pastoreo. Comentario tomado del libro de Bereshit, capítulo 26, versículo 3, Humash, página 137. Versículos 4 y 5. Haré a tus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo, y daré a tus descendientes todas estas tierras, de modo que todas las naciones de la tierra se bendecirán por medio de tu linaje,
por cuanto Abraham me obedeció y cumplió mi orden, mis mandamientos, mis leyes y mis enseñanzas. Por una parte, estaba la promesa de sostenimiento en medio de la crisis económica que estaba aconteciendo, y por otra, la fidelidad de que Abraham, como garantía del cumplimiento de la promesa en Isaac de ser un pueblo numeroso. Abraham fue un hombre de fe, de emuná, debido a su obediencia. El Dr. Kettelblatt resalta 5 palabras en esta declaración. Primero, voz. Abraham obedeció mi voz. En hebreo, Shama Abraham Bekoli. Tiene que ver con obediencia a la voz del Eterno en los momentos de prueba. También podemos destacar su obediencia a la voz del Espíritu del Eterno en el caminar diario en la relación íntima con Él, como está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Elohim, los tales son hijos de Elohim. Segundo, guardar. Y guardó mi ordenanza. En hebreo, Vaishmor Mishmarti. Literalmente, y guardó mi guardia. Según Rashi, tiene que ver con los decretos de prevención relacionados con las prohibiciones de la Torá, incluyendo las legislaciones rabínicas posteriores. Sin embargo, no todos los rabinos comparten esta última opinión. De esto aprendemos que Abraham tenía una actitud de vigilancia y cuidado en cuanto a las cosas del Eterno que habían que guardar. Tercero, mis mandamientos. Aquí se encuentra la palabra mitzvot, que normalmente incluye todos los mandamientos del Eterno. Sin embargo, Rashi le da aquí un significado limitado, refiriéndose a las leyes de carácter social que son naturales para el ser humano, como el no robar y no derramar sangre. Las leyes de carácter social normalmente son llamadas mishpatim en la Torá. Cuarto, estatutos. Mis estatutos, en hebreo, hukotai, son aquellos mandamientos que no tienen explicación lógica, contra los cuales se revela la inclinación al mal más que contra los mandamientos. Por ejemplo, no comer cerdo y no vestir mezcla de lana y lino. Quinto, leyes. Y mis leyes, en hebreo, betorotai, de la palabra Torah, instrucción o enseñanza. Según Rashi, se refiere a la Torá que luego fue escrita en el Sinaí, como a la Torá oral que también fue dada en el mismo lugar. Estas 5 palabras corresponden a los 5 libros de Moshe. En Bereshit, la voz del Eterno habla con los hombres muchas veces. En Shemot se encuentran 2 eventos muy importantes que hay que guardar. Pesach, el cual encontramos en Shemot capítulo 12 y 13, y el Shabbat, que lo encontramos en Shemot capítulo 31. En Vaikra son mencionados todos los mandamientos dados en el Sinaí. Vaikra, Levítico capítulo 27, versículo 34. En Bemidbar se encuentra el Juk por excelencia, la vaca roja. Lo vemos en el capítulo 19 de Bemidbar, de Números. En Devarim hay una repetición y ampliación de la Torá, una segunda Torá. Devarim capítulo 29, versículo 1. Esos son los términos de la alianza que le ordenó Yahvé a Moshe que concluyera con los israelitas en la tierra de Moab, en adición a la alianza que había con ellos en Joreb. Deseamos que este audio llene su corazón y traiga un mayor entendimiento de la palabra de nuestro Creador. Que nuestra semana esté iluminada por la luz de la Torá y por el Ruach de nuestro Mesías y Yeshua en todo lo que hagamos. Amén. Shavua Tov, familia.